Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga, me da mucho gusto verlos. Iniciemos con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, nos encomendamos una vez más ante usted como su pueblo, orando para pedirle sabiduría, para pedirle templanza y calma también para escuchar las palabras de las Escrituras, que son inspiradas, que son distintas de cualquier literatura que ha existido, que existe y que existirá, porque en las Escrituras es donde encontramos evangelio, doctrina que es beneficiosa para nuestras almas como también para nuestros cuerpos, doctrina que nos da esperanza para una vida eterna con usted, en eterno disfrutamiento y eterno conocimiento vívido de su presencia, algo que toda buena persona anhela, que es conocerlo a usted. Usted nos permite empezar este proceso de conocerlo en nuestra vida terrenal, y todo gracias a Cristo Jesús, quien vino a este mundo, habiendo estado en eterna gloria con usted, en su seno, en su diestra, para venir a traer buenas nuevas, para encarnar la verdad, para encarnar las buenas nuevas, para encarnarlo a usted. Es en Cristo Jesús donde lo conocemos, donde aprendemos de sus atributos y de su excelencia y soberanía. Y cuando nosotros empezamos a contemplar continuamente y más profundo sobre quién es usted y cómo es usted, no hay ningún otro tema que nos interesa más. No hay ninguna razón más poderosa que ser cristiano que el tener la bendición de conocerlo, y conocerlo a través de Cristo Jesús, su Hijo eterno. Y es por eso que en esta tarde, en estos siguientes minutos que usted nos da, lo dedicaremos para presumir a nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos, Padre, que lo que impresione a toda la asamblea en este día sea su palabra y no su servidor, que su servidor simplemente sea un instrumento, y que siempre, Padre, todo sermón de cualquier hermano, en cualquier congregación, sea usted la pieza central en nuestra asamblea santa. Le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Una pequeña pausa de Isaías 53 y vamos a iniciar con una pequeña historia. Hace mucho tiempo existía un seminario aquí en Estados Unidos, en un diferente estado, en donde, como cualquier buen seminario, estaba dedicado a especializar especialmente a jóvenes, a que aprendieran lo que la Biblia enseña, los fundamentos de la fe, los fundamentos de la teología. Era un buen seminario. Invitaban principalmente a jóvenes, pero cualquier persona de cualquier edad podía entrar. Y como cualquier seminario, se le exigía o se le animaba a la persona, al estudiante, a que no trabajara y que dedicara unos años a en verdad profundizar lo que la Biblia enseña, para que saliendo del seminario pueda ser un servidor útil para nuestro Dios, que pueda glorificar a Dios con su estudio, con su mente y también con su corazón, como todo buen cristiano debe aspirar a hacer en su vida. Como casi la mayoría tomaron el consejo de no trabajar y decidir estudiar a tiempo completo, lo cual es sumamente difícil. Es difícil estudiar, creo que todos lo sabemos. Salomón en el final de Eclesiastés dice que es fatigosa para la carne estudiar, y ciertamente tenían un currículum bastante ocupados. Tenían que estudiar cada libro de la Biblia, tenían que estudiar temas adicionales como evidencias cristianas, apologética, teología sistemática, y tenían también cursos especiales como griego koine para poder profundizar más aún en el texto tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Muy ocupados, y en este seminario también tenían sus devocionales, tenían sus días especiales para permitirle a los estudiantes a que practicaran en el púlpito lo que estaban aprendiendo, porque una cosa es aprender lo que la Biblia enseña y otra cosa que muy diferente es aprender a predicar lo que aprendes de la Biblia. Son dos habilidades muy diferentes y bastante difíciles que son posibles a través de la gracia de Dios para cultivarlos. Pero aparte de esto, cada mes, cada final
cada último viernes del mes, invitaban a predicadores con mucha experiencia, con buena reputación, no solamente en el púlpito, sino en su vida personal también. Y tenían a todo tipo de expositor, tenían a expositores quienes eran maestros de seminarios, universidades o eran ministros de mucho tiempo en ciertas congregaciones. Pero había un expositor, había un predicador que lo invitaban mucho, porque no solamente tenía amistad con los directores del seminario, sino porque era una muy buena persona, era un buen cristiano. Pero los estudiantes de este seminario no estaban muy emocionados cuando lo invitaban a él. Y aunque se oiga feo decirlo, había una razón simple del por qué no se emocionaban. Porque a veces existe eso, ¿no? De que va a venir hermano tal de cierto estado y los hermanos a veces se emocionan. Pues ese no era el caso con este hermano. La razón de por qué no se emocionaban con él era porque era un expositor aburrido. Es la verdad. Hay hermanos, y no lo digo por ofender, quienes tienen un cierto tono que no es muy emocionante para escuchar. Y lo invitaron en un tiempo en donde iban a tener muchos exámenes, los estudiantes. Y era requerido que los estudiantes fueran y se sentaran en la devocional y tenían que escuchar a este hermano predicar. Ahora, los estudiantes tenían muchos exámenes y dijeron, erróneamente pensaron, no voy a sacar provecho de este tiempo, esta hora de predicación, y mejor me voy a llevar mis notas aquí en mi bolsa. Y así secretamente empiezo a leer mis notas y sigo estudiando mi material para pasar mis exámenes, porque no voy a sacar nada de provecho aquí. Erróneamente hablando, así somos los humanos, ¿no? Vino el expositor y tal como ellos esperaban, sucedió tal. Y después de 1 hora y media de predicar, y todos los estudiantes francamente estaban estudiando o casi estaban durmiéndose, una vez más, erróneamente, dijo algo este expositor que iba a cambiarle la perspectiva a todos esos estudiantes. Yo creo que él notó que realmente no le estaban haciendo mucho caso. Y en vez de enojarse, él ofrece un consejo de inmenso valor, no solamente para ellos, sino para uno, quien es la esencia de este estudio. Les dice, queridos estudiantes, cuando se vuelvan predicadores, ministros de tiempo completo, un día se van a encontrar con la dificultad de no saber qué predicar. Yo no sé si algunos de ustedes han predicado por años, por mucho tiempo, o que cíclicamente predican ciertos tiempos, pero toda persona quien tiene solo un poco de experiencia de predicar pasa por esto. Se acaban las ideas, la mente se fatiga, existen ocupaciones en nuestras vidas personales, y para aquel quien predica mucho en muchas ocasiones, a veces se acaban la idea. Entonces, sabiendo esto, les da el consejo y les dice, si un día se les acaban las ideas, si un día no saben qué material preparar para un sermón o para una clase, presume a Cristo. ¿No sabes qué decir en frente de una asamblea? Presume a Cristo. ¿No sabes qué serie dar para los hermanos? Para el jueves, para un lunes, para un sábado en un seminario, para un domingo. Presume a Cristo. Es el consejo más práctico, no solamente para el predicador, sino para el cristiano. ¿Nunca han estado en esa posición de que les preguntan por qué eres cristiano y no sabes qué decir? Presume a Cristo.
¿Quieres predicar un día y quieres ser creativo? No te esfuerces de más. Presume a Cristo. El cristiano adora y glorifica a Cristo, porque Cristo lo es el todo. Y si no sabes qué decir en situaciones difíciles de defender la fe, de evangelizar a una persona, de pasar enfrente al púlpito, de dar una clase si son mujeres en un sábado, no se compliquen y presuman a Cristo, pero para presumir a Cristo se requiere conocimiento de Cristo. A veces llega la pregunta, hermano, ¿qué libro me recomiendas para estudiar la Biblia? Escoge cualquiera y hace el énfasis en Cristo, en su deidad, en su humanidad, en su humanismo, en su perfección, en su santidad, en todo lo que usted sabe de Cristo, presúmalo, porque tenemos el derecho y también la responsabilidad de hacerlo. Entonces, por los siguientes minutos, presumamos a Cristo. Presumamos su gloriosa deidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es un texto extremadamente profundo, con un gran contexto. La palabra que utilizó aquel o aquellas personas quienes hicieron la versión Reina Valera 1960 escogieron el término verbo para traducir la palabra griega logos. Y yo creo que causa mucha confusión eso, porque para uno, hoy en día en las escuelas especialmente, ¿qué es un verbo? El verbo es un método para señalar una acción en una oración escrita, para describir el estado de alguien, para muchos usos. Y uno podrá decir, en ese sentido, ¿qué tiene que ver el verbo con esto? Con la proclamación de las buenas nuevas del apóstol Juan. Bueno, hay un gran contexto aquí. Hay un gran contexto tanto bíblico, teológico y sobre todo filosófico. Y si yo le quito todo ese contexto, es como si agarro un taco y le quito toda la carne y me como la tortilla. Quitarle el contexto teológico y filosófico de estos grandes versículos que escogió Juan para introducir el Evangelio de Jesucristo es también como agarrar un sándwich y en vez de consumir todos los sabores y todas las delicias de tal alimento, es como si quito todo lo del medio y me como solo el pan. No saber el contexto de estas palabras es quitarte del gusto de la información que Dios nos da. Porque aquí existe un gran contexto. ¿Qué significa logos? ¿Qué significa el verbo de Dios? ¿Y por qué utiliza Juan este término para introducir el Evangelio? Juan es muy diferente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada quien inicia de manera distinta su relato del Evangelio. Y yo creo que Juan utiliza esta manera para introducir el Evangelio porque quería invitar a los gentiles a que conocieran a Cristo Jesús. Está declarando su gloriosa deidad, su gloriosa santidad y su soberanía sobre todo el universo. ¿Qué fue lo último que dice aquí? Dice que por Él nada existe, todo lo creó en base de Él. La existencia eterna de Cristo Jesús es la causa eficiente de nuestra existencia, del ende, de todo lo visible e invisible. Y esto hace a Cristo Jesús un maestro fundamentalmente diferente de todo maestro religioso
y de todo maestro filosófico en la antigüedad y en la era moderna. Porque Cristo, más de enseñar aspectos morales y éticos para nuestra vida, Cristo siendo simplemente más un ser humano adicional en el récord histórico, Cristo es el Logos. ¿Y qué era el Logos para los griegos? El Logos tenía muchas utilizaciones. Una de ellas era verbo, otra de ellas era una oración escrita, otra de ellas era la facultad de razonar, la racionalidad. Y dijeron muchos, como Heráclito, un filósofo aproximadamente 500, 600 años antes de Cristo, empezó a notar de que estos conceptos literarios, estos conceptos lingüísticos, abarcaban más allá de lo lingüístico y más bien abarcaba el ende. Y dijo, en el mundo existe una serie de cambios, pero a la vez hay una estabilidad distinta que permite que podamos observar las cosas y deducir información de ellas. Y dijo, el Logos es responsable de eso. Es el fundamento de nuestra realidad, en que el mundo, siendo hoy el universo, estando en constante cambio, en constante destrucción, aún así existe una cierta estabilidad. Y ellos, él como Platón, como Aristóteles y como todos ellos, empezaron a hablar del verbo, o más bien del Logos, en un sentido distinto, como la causa de todo. Y esto Juan lo reintroduce en Cristo Jesús, diciendo, ciertamente sí, el Logos es la fuerza que mantiene el balance del cosmos. El Logos es más grande que los dioses de los griegos, porque los dioses de los griegos realmente no causan nada. Y es por eso que muchos filósofos en ese entonces, haciendo tales acertijos, los empezaron a criticar, porque ya no era tanto de que estaban proclamando dioses o reconociendo la soberanía de estos dioses, sino que estaban apuntando más allá de sus dioses, que hay algo más allá que luego la Biblia dice se llama Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Logos. El Logos se entendió como la fuente de verdad absoluta, como es la facultad del razonamiento, y dicen, yo dentro de mí mismo puedo razonar, tengo la habilidad de hablar conmigo mismo, ser consciente de mi existencia, tener la facultad de pensar, porque el Logos no solamente abarca el universo, abarca mi esencia. Y esto atribuye a la existencia de mi alma. Entonces el Logos abarcaba todo eso, hasta aún, para los griegos, aún la existencia del alma consciente. Y el Logos fue entendido como la causa directa de la existencia del lenguaje humano, la cual refleja la realidad misma. ¿Nunca se han sorprendido del lenguaje? El lenguaje es algo fascinante. El lenguaje lo determina todo. ¿De dónde obtenemos nuestra conciencia, nuestra personalidad, nuestra habilidad de hablar y de comunicarnos? Si la teoría de Charles Darwin es cierta, de la evolución, ¿de dónde obtenemos conciencia, la habilidad de desarrollar lenguaje? Porque no solamente tenemos lenguaje en lo que es lingüístico, tenemos lenguaje en nuestra propia naturaleza biológica. La ADN es esencialmente lenguaje biológico. Galileo dijo que los números son el alfabeto de Dios. ¿Cómo creó Dios el mundo? Por medio del hablar, por medio del Logos. Y Juan, una vez más, está reintroduciendo estos conceptos griegos, pero redefiniéndolos en Cristo Jesús. Dijeron ustedes, quienes fueron ausentes de revelación, tuvieron ciertas cosas que fueron ciertas, dijeron ciertas cosas ciertas. Pero ahora tenemos la revelación de Cristo Jesús, que afirma lo verdadero que dijeron y rechaza lo erróneo que dijeron también. Pronto, después de esos
personajes que acabo de mencionar, llegaron personas como los estoicos y como Filón de Alejandría, que empezaron a deificar este concepto grande y abstracto de logos y decir, ¿saben qué? El logos es más allá de los elementos naturales de la tierra y del universo. El logos es divino. El logos, como dijo Filón de Alejandría, era un judío quien quería reconciliar la fe judía con los griegos porque tenían mucha enemistad, y no lo hizo por sacar provecho, lo hizo por el amor a la verdad. Y empezaron a decir como que el logos era la causa directa de la existencia del universo y también del ser humano. Que el logos, por lo tanto, está íntimamente involucrado con lo divino. Que el logos es un medio entre Dios y la creación material. Es un principio divino que forma parte de la experiencia de todo ser humano, como lo que acabo de mencionar, del lenguaje, tanto lingüístico como biológico y como espiritual también. El punto es, que está haciendo Juan, es que Cristo es más que un maestro terrenal. Está presumiendo a Cristo Jesús. Entre más conozcas a Cristo, más puedes presumir de Él. El logos, dijeron estas personas, es la imagen misma de Dios. Todas estas observaciones lo confirman las Escrituras en la manera como presume a Cristo Jesús. Tiene que haber algo que da causa, una causa precisa, suficiente y lógica de todo lo que existe, invisible e visible también. ¿Qué es la causa de mi personalidad, de mi conciencia, del saber que yo existo? ¿Qué es la causa de lo que veo? ¿Qué es la causa de lo que no veo, como el lenguaje, como los números, como las matemáticas? La Biblia dice que es Cristo. Fíjense cómo se expresa Pablo aquí. Dice, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, el Logos, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué estará diciendo Pablo aquí? ¿Que Cristo es otro ser humano como nosotros? ¿O que Cristo es creador y rey de la creación? Otro texto nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Las personas con estas escrituras empezaron a conectar los puntos y empezaron a notar que en el Antiguo Testamento que Dios hablaba en plural cuando hablaba de Él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, testificando el Logos y el Padre como en coexistencia y en coeternidad, en una esencia divina y singular. Empezaron a notar que la sabiduría, como leímos el jueves en Proverbios 8, era personificada, dando sombra de la realidad cristológica de la cual nosotros podemos apreciar en el Nuevo Testamento. De que el Antiguo Testamento empezó a dar señales de la divinidad y existencia de nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo eterno de nuestro Padre Celestial, que Él es en verdad el Logos, y que Juan redefinió aquello que los griegos solamente pudieron ver poquito, y que ahora abre el panorama, el Espíritu Santo de nuestro Dios con estos textos que estamos contemplando. Continuamos leyendo, dice en Colosenses 2:3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer
el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Logos es el Hijo de Dios, y el verdadero conocimiento de las cosas viene solamente a través de Él. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. A veces está muy de moda en Deuteronomio 6:4 el famoso Shema, ¿verdad? Y es el credo, era el credo de los judíos. Este es el nuestro. Este es nuestro Shema, 1 Corintios 8:6, que dice lo mismo, pero ahora redefinido en Cristo Jesús, demostrando y presumiendo la divinidad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, abarcando absolutamente todo, queridos hermanos. Cristo lo es el todo, porque todas las cosas por Él fueron hechas. En Él fueron creadas todas las cosas. Para Él fueron creadas todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas son por Él, el Logos, nuestro Señor Jesucristo. Puedo presumir a mi Señor Jesucristo por muchísimas cosas más que su deidad. Puedo presumir que en su persona Él encarnó a Dios y la verdad absoluta y nos dio a conocer a nuestro Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que tiene un acceso al Padre porque Él mismo es Dios y Él mismo solo puede darnos conocimiento de tal Dios. Él dio a conocer a Dios. Por eso también puedo presumir a mi Señor Jesucristo, porque Él hizo lo que ninguna otra persona pudo hacer, revelar a Dios en la carne. Y Él es lo que ninguna otra persona pudo haber sido, verdad absoluta. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguna persona ha tenido la audacidad de decir que predican verdad absoluta. Ningún filósofo, hasta los grandes como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, ninguno de ellos afirmaron decir que lo que yo estoy enseñando es verdad absoluta. Ni Gandhi, ni Buda, ninguna religión, ningún líder político ha dicho tal. Cristo ha sido el único que tuvo la audacidad y la evidencia de demostrar que no solamente estaba predicando una verdad, sino que Él es la verdad. Y no es cualquier declaración eso. Él es la verdad de Dios encarnado en persona. Por eso solo a través de Cristo, leyendo lo que Cristo hizo por nosotros, se puede conocer verdaderamente quién es Dios y cómo es Él. Pero más que demostrarnos nuestro Señor Jesucristo, el cual estamos presumiendo que Él demostró que Dios es Logos, Cristo también demostró que Dios es amor. No solamente vino a traer un evangelio de Logos o de racionalidad, vino a traer un evangelio de amor. Y es nuestra primera impresión que tenemos de Cristo Jesús, que Dios es amor, que toda persona que existe tiene dotado por la imagen de Dios la habilidad de detectar lo que es el verdadero amor, y toda persona quien conscientemente, sin prejuicios, se acerca a las enseñanzas de Cristo, dice Cristo es amor. Es el amor divino, creativo y sacrificial de nuestro Dios. Nos dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque en Él, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Milagro más asombroso de la historia bíblica, la encarnación. Que el Logos eterno, el Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo,
vino al mundo y se hizo un hombre, una persona verdadera como nosotros, disfrutando de las riquezas de la deidad y de la divinidad, disfrutando la eternidad, disfrutando soberanía sin límite, disfrutando conocimiento infinito, vino a este mundo a demostrar que Dios es amor al vivir y morir por nosotros. Es por eso que puedo presumir a Cristo sin parar, por horas. Es por eso que cuando tengo dificultad de no saber qué decirle a una persona, puedo por lo menos saber que puedo presumir a Cristo de que Dios es Logos y que Dios es amor. Muchos, queridos hermanos, han intentado ser Dios. Muchas personas han intentado tratar de aparentar divinidad entre ellos, como los emperadores romanos. Pero nadie, ni aun las fábulas griegas de los dioses, llegó a manifestar una completa humanidad como Cristo Jesús. Solo Cristo pudo haber sido completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Al demostrarnos esto, Cristo demostró que Dios no es un concepto abstracto, reservado solamente al contemplamiento filosófico, que como Aristóteles erróneamente decía, cosificaba a Dios. Cristo demostró que Dios no está alejado de su creación, sino que es inmanente, que está íntimamente involucrado y preocupado por el ser humano, tanto que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros para enseñarnos verdad y para encarnar verdad y para redimirnos y darnos las riquezas del conocimiento que solamente son accesibles a través del Logos encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Demostró que Dios no es una cosa, que Dios no es un objeto abstracto, sino que Dios es creador y que Dios es Padre de la humanidad, quien tiene un amor inmenso por su creación, que más por ser impulsado y motivado por ira divina ante la pecaminosidad, más bien fue motivado e impulsado por su santidad y amor perfecto para salvarnos de nuestra pecaminosidad. Es por eso que la encarnación de Cristo fue el momento más revolucionario en la historia humana. Al serse hombre, nuestro Señor Jesucristo elevó el estatus de lo que significa ser un ser humano. Tenemos valor intrínseco por ser creados de Dios, pero tenemos aún más valor porque Cristo compartió nuestras experiencias humanas, tomando por sí mismo un cuerpo como el de nosotros. Puedo presumir a Cristo porque aún para aquellos quienes lo insultaron, aún para aquellos quienes lo rechazaron, aún así murió por ellos. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más aún estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Puedo presumir que Cristo no se aisló de las comunidades, de las personas comunes. No se fue al desierto a adorar al Padre en su privacidad, lejos de todo tipo de personas, lejos de aquellos quienes tenían lepra, enfermedades, lejos de las mujeres, lejos de las autoridades fariseas. Cristo no hizo eso. Cristo habitó en medio del quien quería recibir la gracia de Dios. Por eso puedo presumirlo, porque Cristo no fue racista, Cristo no fue sexista, Cristo fue humanista por excelencia, no el humanismo que predica el mundo. Cristo también redefinió lo que es el verdadero humanismo y lo que debe ser verdaderamente el ser humano. Elevó el estatus del hombre y lo enseñó cómo ser un ser humano creado con
la imagen y semejanza de nuestro Dios. Cristo, podemos presumirlo, porque Él no solamente quiere salvarnos, quiere ser tu amigo también. ¿Qué es lo que nos dice Cristo en Juan 15? Esto es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. No solamente ofrece redención, ofrece amistad. Cristo quiere ser tu amigo. El Logos, la causa de todas las cosas, el Rey de Reyes, con toda riqueza de conocimiento y de esencia, quiere ser mi amigo. Es increíble, ¿no? Podemos presumir a Cristo sin parar. Él es Alfa y Omega, León de Judá, Príncipe de príncipes, Rey de reyes, Señor de señores, filósofo de filósofos, Maestro de maestros, Profeta de profetas, Sumo sacerdote, Amigo de amigos, Juez de jueces, el gran yo soy, Creador, Redentor, Dios supremo, Dios encarnado, Dios con nosotros y Dios perfecto. ¿Cuánto puede presumir usted de nuestro Señor Jesucristo? Es mandamiento. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me puedo gloriar en Cristo Jesús? Presumiéndolo. Que Dios los bendiga, hermanos.